Sí. Paz de Cristo, estimados hermanos. Qué gusto me da una vez más venir ante ustedes, llegar a sus hogares, pero también lo más importante, llegar a sus corazones. No con mis palabras propias, sino con las palabras que vienen de la palabra de Dios, especialmente. Le doy gracias a Dios por este privilegio y les quiero agradecer sinceramente a muchos de ustedes que están mirando estos devocionales entre semana. Es como básicamente recibir un mensaje de la palabra de Dios en medio de la semana y después el domingo. Por lo tanto, les agradezco una vez más porque están siendo alimentados por su servidor, por la palabra de Dios, lo que quiero decir. Y hoy traigo una enseñanza, un mensaje que en el pasado lo he traído ya a ustedes, pero creo que es relevante a las necesidades de hoy. Y se llama este mensaje, este sermón, pon tu vista en el Salvador, no en la tormenta. Repito, pon tu vista en el Salvador, no en la tormenta. Basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 36 al 41, dice la palabra del Señor, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Su nombre es Cristo, su nombre es Jesucristo, el Señor de la gloria, Emmanuel, Dios con nosotros, el amor de Cristo, el poder de Cristo mostrándose en medio de una tormenta. ¿Y qué tan propio esta enseñanza hoy, que se ha levantado también en este tiempo de nuestras vidas, se ha levantado una tormenta? Quizás no una tormenta como huracán, quizás no una tormenta de agua, quizás no una tormenta de vientos peligrosos, ni quizás una tormenta de terremotos, pero se ha levantado otra clase de tormenta, se ha levantado una enfermedad, una plaga que está llenando los corazones de temor, llenando los corazones de mucho temor por su vida. Y este es un buen tiempo para decir al pueblo del Señor y a nuestros amigos, hay que poner nuestros ojos en Cristo, no en la tormenta que nos está rodeando. Sí debemos tener toda clase de precaución, sí debemos tomar toda clase de instrucción que viene del Departamento de Salud y de nuestro estado. Claro que sí, debemos cuidarnos, tenemos que tener toda clase de precauciones, pero en el área espiritual debemos de poner nuestros ojos en Cristo, porque si lo ponemos solamente en la tormenta, estamos en peligro. Dice la palabra del Señor que hubo pánico, hubo temor en los apóstoles porque temían por su vida. La tormenta, las olas, el agua había entrado a la barca y estaban por ahogarse todos ellos. Pero el Señor, tranquilo, durmiendo en la barca, y cuando lo despertaron al Señor, y ya sabemos la historia, se levanta y reprende esa tormenta. Qué hermosa oración y poderosa oración de nuestro Señor Jesucristo, breve oración, o más bien una declaración de mando,
una declaración de poder que le dijo al mar que se callara, que enmudeciera. Y los apóstoles se quedaron maravillados. ¿Quién es este que los vientos? ¿Quién es este que el mar le obedece? Ese es el Cristo que a nosotros servimos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Debemos tener precauciones, pero no vivir bajo un temor como que todo se va a acabar, sino tenemos que confiar que el Señor se puede levantar en cualquier momento y esta tormenta tiene que cesar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia tenemos varios momentos difíciles en la vida de los hombres de Dios. ¿Qué mejor que hablar de los hombres de Dios? Que ellos también tuvieron sus tormentas. Ellos pasaron también por sus crisis. Ellos también pasaron por momentos muy difíciles. Por ejemplo, la vida de Job dice que perdió sus hijos cuando vinieron unos vientos terribles, vientos contrarios, vientos adversos. En aquella tormenta en la familia de Job, allí pereció toda su familia. Y es necesario decir también que muchas familias están pereciendo en esta tormenta. Y es lamentable y debemos orar los unos por los otros, que el Señor ponga consuelo, que el Señor ponga sanidad, que el Señor ponga la restauración de sus almas, porque las tormentas están llegando a diferentes familias. Claro que hay diferentes clases de tormentas, físicas, de enfermedad, tormentas emocionales, tormentas mentales, tormentas de enfermedad, tormentas económicas, tormentas de hambre. Hay mucha clase de tormentas, pero estamos confiando que el Señor se va a levantar y se levanta Él cuando es su tiempo de Él de obrar. Y estamos pidiendo que el Señor nos ayude a pasar por esta tormenta. Job tuvo que sufrir esa tormenta, ese viento contrario, pero dijo en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Qué poderosas palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive. En otras palabras, aún en medio de la tormenta, Él vive. Alabado sea el nombre del Señor. El profeta Elías, uno de los profetas más dinámicos y poderosos en el Antiguo Testamento, también pasó por unos vientos terribles y contrarios. Elías dice que se metió en una cueva porque venía huyendo de otra clase de temor, el temor de Jezabel, que le dijo que lo iba a matar, que lo iba a destruir. Y dice la Biblia que Elías se sintió atemorizado y corrió para salvar su vida. Y estando encuevado, estando encerrado en esa cueva, dice que vinieron vientos terribles que quebraban las piedras, las rocas. Pero dijo Elías: yo sé que Dios no está ahí en esos vientos terribles. Pero dice que después llegó un silbido apacible, un viento delicado, y entonces escuchó la voz de Dios. Elías, que salía de ese viento suavecito, de ese silbido dulce, tierno, amoroso de Dios, que le dijo al profeta Elías: ¿qué estás haciendo allí en esta cueva? Dijo, el Señor le estaba diciendo: no he terminado contigo. ¿Por qué te encuevas? ¿Por qué te escondes? Y quiero tomar un paréntesis para decir: han venido tormentas a nuestra vida, han venido temores a nuestras vidas, y no soy el único, ni usted tampoco, que a veces ha tenido que encuevarse. Se ha metido en una cueva quizás emocional, una cueva espiritual, una cueva física, diferentes cuevas en las que usted dice: no quiero que me mire la gente, no quiero hablar con nadie, no me siento bien, me siento desorientado, con mucha incertidumbre. Y yo creo que no somos los únicos que en tiempos de esta crisis
hay miles de personas sufriendo y sufriendo y sufriendo. El profeta Elías era un grande profeta, pero no obstante, él era humano. Eso nunca se nos debe olvidar, estimados hermanos y amigos. Los hombres de la Biblia eran hombres grandes, espirituales, poderosos, pero recuerdo una cosa, nunca dejaron de ser humanos de sangre y carne como nosotros. Como dijo el escritor Santiago, dijo, eran hombres como nosotros, con emociones como nosotros, con necesidades como nosotros. Confiaban en Dios, pero también tuvieron tiempos de debilidad, como el profeta Elías, que después de una grande victoria que tuvo degollando los profetas de Baal, después de esa época, después de ese momento, después de esa estación en su vida, corre sin parar por temor. No sabemos lo que había en el corazón de Elías. Quizás estaba cansado, quizás estaba afligido, quizás después de esa victoria vino un cansancio terrible, emocional, espiritual. No sabemos, pero sí sabemos que dice la Biblia que el Señor tuvo que sacarlo de esa cueva. Y hoy le digo a usted, hermano, hermana y amigo, que vamos a escuchar el silbido de Dios. Vamos a escuchar ese viento suave de Dios que nos está diciendo, no estemos en una cueva emocional, no nos quedemos en una cueva espiritual, no nos quedemos en una cueva atrapados ahí con temor. Vamos a salir fuera de esa cueva y decirle al Señor, yo sé, Señor, que tú estás con nosotros. Pablo era un hombre también muy grande, uno de los más grandes apóstoles del Nuevo Testamento, pero también dice que un tiempo en su vida pasó por un naufragio, pasó por un tiempo difícil. Dice que se levantó las olas altas en el mar y tenía un ciclón y vientos contrarios vinieron cuando él navegaba. Pero dice, yo tengo confianza porque en medio de este ciclón, en medio de estas tormentas, el Señor me ha dicho, el ángel del Señor ha estado conmigo. Sintió esa paz. En medio de la tormenta, sintió paz. En medio de esa tormenta, sintió confianza en Dios. ¿Por qué? Porque él miraba al ángel del Señor. Y esos son las tres de los personajes de la Biblia que quisiéramos que tuviéramos en mente cuando estamos hablando de la tormenta. Job, Elías y Pablo. Pero no se nos olviden los discípulos, que esa es la base de esta pequeña enseñanza. Los discípulos le dijeron al Señor, regresando una vez más al versículo clave, los discípulos le dijeron al Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Una expresión como de temor y de duda. A veces se nos olvida, se nos olvida que a veces no somos los únicos que sufrimos. Inmediatamente dijeron, Señor, ¿qué no nos estás cuidando? Nosotros somos tus discípulos, nosotros somos tus apóstoles, nosotros somos tus seguidores, Señor, cercas. ¿No tienes cuidado de nosotros? Pero si leemos bien la Escritura, dice que había otras barcas alrededor de ellos. No eran los únicos que estaban sufriendo. Había otras barcas pequeñas. Quiere decir que a veces nosotros nos encerramos en un tipo de automiseria, baja estima, nos encuevamos, nos encerramos a veces y pensamos somos casi los únicos que estamos sufriendo. Pero la Escritura dice, no somos los únicos. Hay otros barcos, hay otras personas que perecen en el naufragio también. Y lamentablemente muchos de ellos no tienen al Salvador, no tienen al Cristo de la gloria para que les dé paz y tranquilidad. Nosotros entonces podemos ser mensajeros de paz, instrumentos de paz. Podemos ser personas que vayamos a aquellos que están turbados, aquellos que están a veces desenfrenados, a veces descontrolados, a veces llenos de temores. Podemos decirles,
el Señor les dé paz. El Señor les dé vientos tranquilos, silbidos apacibles que traigan paz al alma. Los lleve a aguas de reposo, como dice el Salmo 23. Que nos lleve a lugares tranquilos, porque más que nunca necesitamos sentir la paz, la tranquilidad y el reposo en el Señor. Los discípulos dudaron en ese momento, pero el Señor les comprobó que Él sigue siendo el Señor Todopoderoso. Cristo les dijo a sus discípulos una bienaventuranza, no en este contexto, pero en otro contexto del Evangelio. En Mateo 11:6 les dijo el Señor: bienaventurados los que no se sienten mal conmigo. Estoy parafraseando. Bienaventurado, él dice, lo voy a leer. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que esa bienaventuranza es muy rara y poca. Yo nunca la he escuchado predicar. Casi la he escuchado que la citen ahí de los predicadores. Es como una bienaventuranza oculta, media secreta, que no mencionamos. Mencionamos muchas otras bienaventuranzas, pero esta se me hace muy interesante, que está como oculta ahí en el Evangelio, que muy poco se menciona. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mateo 11:6. Lo que está diciendo el Señor: bienaventurados los que no se ofenden conmigo. Porque quizás, como la historia de Lázaro, que estaban desesperados porque no encontraban al Señor Jesucristo, estaba lejos y su hermano había muerto. Pero el Señor, para Él el tiempo no es problema. Para Él las crisis no son problema. Para Él las tormentas no son problemas. Para Él las enfermedades no son problema. Él tiene poder sobre todos esos elementos, sobre todas esas circunstancias. Él tiene poder sobre todas nuestras necesidades y problemas, porque Él es el Todopoderoso. Y Él dijo esta expresión, porque a veces como humanos nos sentimos tristes, nos sentimos lejos del Señor a veces en nuestras enfermedades. ¿Por qué no sanamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué no cambia esta prueba, esta dificultad? ¿Verdad? Entonces yo le pregunto a usted, ya para concluir este devocional, le pregunto, ¿cuál es su tormenta? ¿Cuál es su tormenta que usted está pasando? ¿Qué es su aflicción? ¿Qué es esa tormenta que usted necesita que Cristo se levante de en medio de esa tormenta y le diga a esa tormenta que se ponga en paz? Que venga la tranquilidad y la sanidad. También debemos entender que no estamos solos en la tormenta. Así como hay otros a nuestro alrededor que sufren, también tenemos que entender que debemos dar gracias al Señor, porque podemos acudir en oración, podemos acudir al Señor en súplica, podemos acudir al Señor en un momento de desesperación para decirle al Señor: haz que esta tormenta se aquiete, Señor. Y yo les dedico este mensaje a todos mis hermanos y amigos, diciéndole, digámosle al Señor: Señor, trae paz en medio de esta tormenta. Trae consuelo en medio de esta tormenta que se ha levantado. Y hay que poner nuestros ojos no en la tormenta, pero hay que poner nuestros ojos en el Salvador. Porque así dice el libro de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús cuando todas las cosas a nuestro alrededor parece que se están desboronando. Pero en Él, en Cristo, tenemos una roca firme y estable. Hay que poner nuestra confianza en Cristo, más que en todas las tormentas que vengan en nuestra vida, pero sí
hay que seguir tomando las precauciones necesarias. Les dedico este corto devocional de entre semana para que nos alimentemos confiando en el Señor, sigamos confiando en el Señor y no quitemos los ojos de Cristo, no los pongamos en la tormenta, para que podamos llegar al final sanos y salvos. En el nombre de Jesucristo hago una oración por todos mis hermanos y amigos. En el nombre de Jesucristo, Señor, te encomiendo a mis hermanos y amigos que sufren, que están pasando por una tormenta en sus vidas. Yo no sé qué clase de tormenta, pero cada uno de nosotros pasamos por diferentes tormentas individuales. Señor, yo te pido que pongas paz en medio de la tormenta, pongas tranquilidad en medio de la adversidad, que esos vientos contrarios, esos huracanes que se levantan en nuestra vida, que tú, Señor, los pongas quietos, Señor, en tu poderoso nombre, para que haya paz en medio de la tormenta, que podamos dormir tranquilos confiando que tú estás con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén.